abrimos la conversación, lo decía hace un momento, la decisión de incluir en el catálogo de crímenes por delincuencia organizada, pues un par de asuntos muy incómodos, muy lamentables para la fiscalidad mexicana, en la elaboración, fabricación de facturas y por otro lado la relación con empresas fantasma. Pero como decíamos ayer, una discusión bastante acalorada con Hugo Concha. A veces pareciera esta medida como sacar un AK-47 cuando lo que había que hacer era que el cirujano utilizara su bisturí para retirar el tumor. Vamos a hablar hoy con Fernando López Macari, él es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Fernando, me da mucho gusto tenerte aquí en cabina. Ricardo, el gusto es todo mío, un saludo para todo tu auditorio. Para que sepan quién eres, digamos, más allá de tus datos personales, ¿a quiénes agrupa el IMEF? ¿Quiénes son los integrantes y las integrantes del IMEF? Bueno, el IMEF es una asociación civil sin fines de lucro que lo que busca es agrupar a los ejecutivos de finanzas de las principales empresas del país. Es un instituto al cual se accede solo por vía de invitación y limita su afiliación a niveles directivos y de gerencia alta en la labor financiera de las empresas. A ver, es que suena muy elegante eso, ejecutivos de finanzas, pero son los contadores de las empresas. Pues son, digamos, lo que se llama son los CFO directores en inglés, ¿no? financieros. Los directores financieros. Estamos hablando de directores financieros, contralores, estamos hablando de los propios empresarios que tienen una afiliación financiera, empresarios del sector financiero como dueños de Sofoms, empresarios o directores generales de bancos, economistas, actuarios. Se podría decir que casi cualquier, no es un gremio y no afiliamos empresas, afiliamos personas. Claro. Pero son más influyentes que el Colegio de Contadores, ¿no? Es decir, el Colegio de Contadores afilia a la mayoría de los contadores de este país y ustedes tienen como un brazo un poco más largo, ¿no? Pues eso lo dijiste tú, pero yo no lo voy a negar. Es decir, estamos hablando con la organización de la sociedad que tiene el mayor número de contadores y entre otras tareas los contadores tienen la obligación de llevar a las empresas y a las personas físicas con actividad empresarial a buenos términos con el fisco. Estamos metidos ahora en una discusión muy complicada porque de un lado, tendrás que coincidir conmigo, traemos un mundo de evasión, de elusión fiscal que le está haciendo daño al Estado mexicano. Y del otro lado tenemos una propuesta que pretende cerrar esa evasión y esa elusión fiscal, pues trayendo a la CIEDO, lo digo rápido, es decir, a la Subprocuraduría responsable de criminalidad organizada. Te ruego que despacio nos ayudes a entender el problema. Si quieres empecemos por la parte donde coincidiríamos creo que todos los mexicanos. ¿Hay un problema serio de finanzas del Estado mexicano? Estamos cobrando el 13% del Producto Interno Bruto. Si le pones ahí petróleo sube 22%, pero estamos entre los países con menor recaudación y en buena medida porque recaudamos con una coladera. Es decir, es muy fácil eludir, es muy fácil evadir, es muy fácil trampear al SAT y hay que cerrar esa puerta porque si no el país no va a poder hacer frente a sus compromisos. ¿Tu reflexión frente a esto, Fernando? Sin duda, Ricardo, estamos, como tú bien dices, ante una disyuntiva. Por un lado, la gran necesidad de cerrar de una vez por todas la gran brecha que hay en recaudación entre México y otros países similares de economías en vías de desarrollo, de mercados emergentes, que de no lograr mayores niveles de recaudación, no pueden acceder a mayores techos financieros en endeudamiento y por ende no pueden bajar recursos internacionales y por ende no pueden empujar programas de crecimiento en infraestructura, en bienestar, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un problema estructural de las finanzas públicas del Estado mexicano. Ustedes no combatirían ese diagnóstico, esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo te forzara, digo, tienes todavía muchos años profesionales por delante. ¿Que te vas a retirar, pongo, en unos 30 años más o menos? Pues esperaría. Si yo te dijera, en unos 30 años, ¿dónde te gustaría que estuviera el país en justamente tasas deseables de recaudación y por lo tanto en reducción de financiamiento del Estado? Es decir, hoy estamos el 13%, ¿cuál sería lo deseable, lo óptimo? Bueno, yo creo que sin contar el petróleo, yo creo que estaríamos buscando pegarles a los 30-35% para lograr un poco, otra vez, cerrar un poquito esta brecha que hay en el nivel recaudatorio que hay, por ejemplo, con los países de la OCDE. Tú dirías 17 puntos del PIB. Del PIB.
Ahora, el problema... Es enorme. Ahora, por eso dije 30 años. O sea, es una cosa que no puede hacer de la noche a la mañana. Sí, sin duda, sin duda. ¿Cuál sería el plazo razonable para crecer esos 17 puntos, 19 que nos están faltando? A ver, yo creo que eliminando el problema que conlleva el IVA en las facturas falsas, en las empresas fantasmas, en la defraudación fiscal, las devoluciones no documentadas, etcétera, etcétera. Yo creo, y en pláticas que hemos tenido con las autoridades, pueden fluctuar entre un 1.5% o 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. O sea, si mañana le prohíbes a las empresas que anden comprando facturas ahí en Santo Domingo... prohibido ya está. Claro, es decir, que haya castigo por hacerlo, castigo severo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que busca 3 puntos del PIB. Sí. 3. Sí. O sea, eso no te resuelve los 17 que nos hace falta. No, pero es una acción inmediata, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezaría? Por evidentemente cerrar la llave, ¿no? Y creo que es un poco el espíritu de esta nueva legislación. Sí, o sea, si tú cierras facturas falsas y empresas, digamos, fantasma, estarías hablando de casi 450 mil millones de pesos. Este país podría tener un crecimiento de cercano al 5%, que es lo que crecen en promedio las economías emergentes. Qué barbaridad. Ahora, ¿cómo lo hubieras hecho tú? A ver, ¿cómo haces creíble? Y la corrección que me hiciste hace un momento es preciosa. No solamente para decir esto está prohibido, sino de plano no se puede, ¿eh? No ande usted intentándolo porque se va a electrocutar. ¿Cómo le harías? Bueno, lo que es una realidad es primero reconociendo el problema que ya ha sido sobrediagnosticado en nuestro país, ¿no? Segundo, encontrando la voluntad política, que creo que la hay en este momento. Creo que hay las condiciones políticas, creo que tanto el presidente de la República como el Congreso están alineados en ciertos principios. ¿Y ustedes? Y tercero, justamente iba yo a eso, aliando al sector empresarial. Y creo que ahí es donde un poquito se reventó la liga en este proceso, porque hubo acercamientos entre los funcionarios del gobierno federal y los diversos representantes del sector privado para que el sector privado externara sus preocupaciones en cuanto a lo que se refería. Pero humanízame la historia. Margarita Ríos Fajart y ustedes se sentaron a hablar de este tema, el secretario Herrera y ustedes se sentaron a hablar de este tema. ¿Cuál es, o fue en la Cámara de Diputados? A ver, cuéntame el lado humano un poco, si te obligo a ser reportero por un momento. Muchas gracias. Pero de entrada, yo diría que no es un proceso que empezó en esta administración. ¿Ya? ¿Ok? Al menos el IMEF ha estado involucrado en conversaciones en mesas estuvo involucrado con la administración anterior para reconocer el problema que conlleva la estructuración de la ley del impuesto al valor agregado. Habiendo dicho esto nació cuando el IMEF puso sobre la mesa la posibilidad de gravar alimentos y medicinas con IVA. Cuando eso pasó en la administración anterior, la respuesta de la Secretaría de Hacienda fue: antes de grabar con alimentos y medicinas con IVA, lo que tenemos que hacer es cerrar la llave de este problema que nos causa un déficit de 1.5 a 3% en el PRO. Necesito abrir un paréntesis, perdón, luego en las entrevistas hay que hacer esto. Tú insistes en que esas facturas falsas afectan el cobro del IVA. Sí. ¿Me podrías explicar así con peras y manzanas por qué no afectan el cobro del ISR o de los impuestos especiales? ¿Por qué te centras en el IVA? ¿Por qué ahí es donde se está falsificando documentación? Sí, no, yo creo que hay una afectación en los dos impuestos, pero la motivación que hace, digamos, monetizable el proceso de defraudación fiscal es a través del IVA, porque lo que hacen las personas que te venden una factura es que te devuelven en efectivo el importe del IVA de esa factura. De verdad, dame un mal consejo. Vamos a ver. Yo soy una empresa y tú eres un contador. Voy a usar tu Los ejemplo. dos somos bien chuecos, ¿no? Puedes usar tu ejemplo bien, para evitar represalias en mi contra. Exacto, está bien. Pero si Ricardo comprara una factura de 100 pesos, a Ricardo le van a facturar un servicio que no le prestaron o le van a facturar un producto que no le prestaron. Y en mi trabajo necesito una computadora cada 3 años. Sí. Entonces resulta que yo le presento a mi contador una factura por una computadora que me costó 10,000 pesos masiva y resulta que ese año no compré la computadora. Correcto. Y lo que compré es la pura factura. La factura. Y esa factura tiene 1,600 pesos de IVA. ¿Okay? Correcto. Esa factura
que tiene ese IVA asociado, necesariamente tú en teoría se lo tienes que, tienes la posibilidad de descontarlo del IVA que tú tienes por pagar a la autoridad. O sea, por otras compras donde yo tengo que pagar Por IVA, otras ventas más bien. o sea, con esa factura Matas, exactamente. es decir, elimino impuestos. Y te quedas con ese 16%. Compro facturas para limpiar Correcto. el resto del impuesto que tenía. Correcto. Y puedo incluso no pagar IVA con esas facturas falsas. Y la persona que te vendió la factura se va a quedar con 2 o 3 puntos porcentuales de ese 16%. O sea, hay empresas que a eso se dedican, a producir facturas falsas y cobran el 3%. Hay variación, ¿no? En lugar de pagarle 16% al fisco, le pago 3% al que me vende la factura, y me mato elimina el 13%. un 13% contra mis impuestos, y no solo eso, tan fue así que, tú me decías un minuto, entonces ya no pago impuestos. No, en muchos casos hasta solicitan devolución del impuesto al valor agregado. tengo tantas facturas aquí en mi cajón que usted, fisco, me devuelve dinero. Bueno, y luego devoluciones de varios millones de pesos. Correcto. Entonces, tengo la factura, tengo un servicio que probablemente ese servicio fue un intangible, probablemente alguien me prestó una asesoría o me dio una asesoría financiera o Sonrisa fiscal. bonita en la mañana, facturada con el 15 o 16%. Muy Eso. bien. Ok. Entonces, ¿me puedes repetir cuánto vale este fraude en México, así en valor agregado? 1.5 del PIB, dices. Hombre, sí, hablábamos exactamente del 1.5 hasta el 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, insisto, podríamos andar rondando entre 250 y 450 mil millones de pesos. Correcto. De ese tamaño. Correcto. Okay. Me regreso ahora sí a donde estabas. ¿Estabas hablando con quién? ¿Con José Antonio Meade, supongo? Anterior No, secretario fue de Hacienda, posterior. con Videgaray, Fue ¿con quién posterior, hablabas? ya José Antonio Meade andaba Con José Antonio González. de campaña, y empezamos una labor de discusión de estos temas. Y lo que me dices que te dijeron es, yo no voy a hablar de IVA en medicinas y alimentos generalizado hasta que ustedes no derrumben este hoyo a las finanzas públicas. lo que nos pusieron es como una alerta de urgencia de atender ese problema, que le hacía mucho más daño a las finanzas públicas de lo que se podría recaudar con el IVA en alimentos y medicinas. Entonces, para nosotros ahí empieza la discusión, digamos, ¿no? ¿Dónde llega el tema de las empresas fantasma? ¿Dónde llega el tema? Con las mesas de trabajo que hemos sostenido con la Secretaría de Hacienda, la Oficina de la Presidencia, con varios actores, digamos, en el Poder Legislativo, que nos han llevado a poner un enfoque en, como una parte de la promesa de campaña del presidente López Obrador y como parte de su plan de trabajo. Él siempre ha hablado del combate a la corrupción, y esto es parte de combate a la corrupción, porque evidentemente hay funcionarios. ¿Qué es eso de las empresas fantasma? Perdón, otra vez, Sí. así regresamos a las peras y las manzanas. ¿Hay gente que crea empresas fantasmas para qué? ¿Para asustar a sus hijitos? Hay gente que crea empresas fantasmas para hacer o simular operaciones que no existen, y con ellas vender servicios, como el caso que platicábamos hace un momento, que no existen, o productos que no existen. Entonces son empresas que solo existen, digamos, en un mundo jurídico fiscal, pero que detrás de ellas hay una casa en una colonia abandonada, donde no hay personal, no hay trabajadores, no hay activos. Fiscalmente, ¿para qué lo hago? Porque, a ver, en el caso, por ejemplo, de Pegasus, pues me acuerdo muy bien que no había nadie allá atrás, y es que era una venta seguramente corrupta del gobierno. Pero no solamente las empresas fantasmas se utilizan para venderle servicios al gobierno, se utilizan para otras cosas. Sí, se utiliza también para lavado de dinero, ¿no? Entonces se utiliza para triangular fondos y que al gobierno o a las entidades regulatorias les sea todavía más difícil seguirle el rastro a ciertas operaciones o cierto dinero ilícito, ¿no? He oído, no lo sé, es cierto, tú me dirás, que hay empresas, no sé, una taquería muy exitosa y crea otra empresa con una taquería que pierde dinero, y luego juntas las dos contabilidades y eso te permite pagar menos impuestos. Eso sucede en la vida real, sí. También hay empresas que venden la mayor parte de su producto al público en general, y el público, o sea, en esta taquería probablemente factura muy poco porque la gente no pide facturas por sus tacos, ¿ok? Y entonces tiene mucho dinero en efectivo. ¿Podrías definirme empresa fantasma? Porque
perdón que ahora me distancie el contador y le entre el abogado, pero exactamente cómo defines que estamos ante una empresa fantasma. Pues bueno, la ley establece, sin ser un especialista en el tema, porque no soy abogado tampoco, pero establece que estas empresas que simulan operaciones son empresas que no tienen activos, que no tienen trabajadores, ¿ok? Y que tienen un nivel de operaciones suficiente para que hubieran requerido esos activos y esos trabajadores para prestar el servicio que está en cuestión. Es difícil, ¿no? la definición, ¿no? Es una empresa que está naciendo, no tiene activos. Tiene pocos trabajadores, a lo mejor nada más tiene socios. Te lo digo porque sí, una factura falsa lo puedo entender, pues un billete falso entiendo que es, ¿no? Le faltan sellos, no cumple con los requisitos, Sí. no tiene, en fin. Pero lo otro sí es una cosa rara. No, pero justamente, Es un animal Ricardo, que puede no ser tan fantasma y de pronto la autoridad lo puede ver como fantasma. esa es justamente la preocupación de los empresarios con esta nueva ley, ¿no? Que hay supuestos que hoy se califican como atentados que pudieran tipificarse como penales o que pudieran ser atentados contra la ley de seguridad nacional, ¿ok? Que pudiera ser la operación real de cualquier empresa. Podría ser una empresa que está naciendo y que hoy no tiene activos, pero se está haciendo de esos activos. Hoy no tiene personal, pero se está haciendo de ese personal. Por eso la definición de factura falsa y empresa fantasma me parece fundamental. Sí. O sea, si es una definición líquida, ¿no? Muy laxa, puede haber ahí violaciones muy serias a los derechos que tenemos las personas para participar en el mundo del mercado, para intercambiar bienes y servicios, para prestar servicios, en fin. Déjame irme a corte y nos metemos ahora sí, aunque dices no soy abogado, tenemos que entrar como al terreno de la solución que se planteó. Nos quedamos en este momento donde ustedes empiezan con esta negociación con el gobierno anterior y sería interesante saber qué pasó, dónde se descompuso la relación con este gobierno a propósito de un tema en donde había acuerdo en principio. Vamos a corte y continuamos hablando con Fernando López Macario, él es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas.
El tema es delicado. Fernando López Macari, hablábamos justamente de esta coincidencia que las y los contadores de este país tienen con respecto a la baja recaudación, al problema severísimo que son las facturas falsas y también las empresas fantasmas. Creo que la explicación fue muy buena, te agradezco mucho el ejercicio pedagógico. Y nos decías con José Antonio González en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, y en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, supongo con el secretario Ursúa y después con el secretario Herrera, habían llegado a un acuerdo sobre el diagnóstico. Y te preguntaba antes de irnos a corte, ¿en qué momento, si tenían un acuerdo, se desilvanó, se rompió, se fracturó? Yo creo que había un acuerdo en el qué, en donde no había un acuerdo era en el cómo. Y nosotros no habíamos tenido visibilidad de cómo venía la propuesta de ley. Ya la habías visto. Exactamente. Te la guardaron debajo de la mesa. Entonces, cuando la vimos, la analizamos, trabajamos en muchos comités junto con organismos como el CCE, como Coparmex, como las cámaras. Trabajamos a nivel IMEF con ellos en sus comités fiscales, ¿ok?, para analizarlo y para ver cuáles eran las implicaciones. Necesito hacerte ahí una pregunta. El presidente ha dicho que va a separar el poder económico del poder político. Pero el poder económico tiene varios niveles. Y ustedes no son precisamente los más ricos de este país. Son otra cosa. Si yo te obligara nada más para que el auditorio sepa, cuando me hablan del IMEF y me hablas de estos organismos, estás hablando en muchos de ellos de, pues yo no diría soldados rasos, pero sí en el ejército, mandos medios en el sector financiero y en el sector contable. Yo te podría decir que el IMEF agrupa a las cabezas del sector financiero de México. Es el organismo ¿A los dueños? Es el organismo top de las finanzas en México. Uh-huh. O sea, no podría yo identificar otro organismo a los cuales los directores para arriba de las empresas y de las instituciones financieras estén vinculadas. ¿Okay? Habiéndote dicho eso, el IMEF es un órgano técnico. No es un organismo gremial, no luchamos por los intereses de los contadores o por lo de los abogados o por lo de los actuarios o los economistas. El IMEF tiene su comité de estudios económicos, tiene su comité de estudios fiscales, su comité de estudios en 17 comités técnicos, en 17 materias diferentes. ¿Okay? Llega la propuesta y se las repartes a esos comités técnicos. Estudien. ¿Qué opinen? ¿Qué te dicen? Estúdienla. Sale de nuestro comité de estudios fiscales la observación de la gravedad que tiene el tipificar los delitos fiscales a delincuencia organizada y a amenazas de seguridad nacional. Lo que prácticamente nos lleva a que los defraudadores fiscales van a ser tratados como terroristas, ¿no? Es decir, de una iniciativa que venía en la miscelánea fiscal, se traslada a otros cuerpos legales distintos. Sale de la miscelánea fiscal, que es la que aprobamos todos los años, para meterse a dos leyes muy delicadas. Decías seguridad nacional y delincuencia organizada, que son, pues en efecto, las leyes que han permitido, por ejemplo, que el ejército lleve patrullando este país desde 2008
y que se hayan fabricado, yo siento, otros muchos culpables. Uno que otro lo habrán atrapado, pero la mayoría de esos casos son casos muy oscuros. Cae en ese terreno. ¿Qué te dijeron los especialistas? Sí, y déjame ponerte el comentario de qué dijeron los especialistas y luego te voy a tratar de aterrizar en un ejemplo en el que me tocó hoy por la mañana en un desayuno, ¿no? Los especialistas regresan, el Comité de Estudios Fiscales del IMEF regresa conmigo y me llaman y me dice el presidente de ese comité, me dice: Fernando, tenemos una preocupación muy grande. Esta iniciativa de ley viene con mucha fuerza en contra de los empresarios y en contra de las operaciones, y etcétera, etcétera. Tomamos conciencia de esa situación y fuimos a consensarla con otros organismos del sector privado. Y en conjunto, esos organismos del sector privado fueron los interlocutores, no fue el IMEF, pero ellos fueron los interlocutores que dialogaron con el presidente de la República y con su plantilla de Secretaría de Hacienda, SAT, etcétera, etcétera, para expresarles las preocupaciones. El propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial el día de ayer emitió un comunicado con un extrañamiento de que las observaciones y las preocupaciones que se habían externado no habían sido tomadas en cuenta. ¿Okay? Entonces, la intención de abrir el diálogo, cuando empezamos esta conversación, hablamos de no solamente el reconocer el problema y trabajar y que existe una voluntad política, pero también había que tomar un tercer paso, que era aliar a los empresarios en este proceso, venderles a los empresarios y que los empresarios compren este proceso para hacerlo suyo y para implementar controles en sus compañías. Decías que el gobierno debía hacer un esfuerzo de consenso, de sumarlos a la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal. Desde luego, estamos inmersos, además, Ricardo, en un ambiente de indefinición, de un ambiente de incertidumbre en relación a las inversiones de los empresarios. La inversión fija bruta en este país ha caído a niveles bajos históricos que no se veían desde 2015. La inversión en maquinaria de equipo y la inversión en construcción, que aportan el 60% y el 14% respectivamente. ¿Por qué estos regímenes especiales, delincuencia organizada, de seguridad nacional, inhibirían la inversión? A ver, creo que estás dando un paso que me gustaría que explicaras. O sea, ¿por qué yo dejaría de invertir porque ahora comprar una factura falsa o aliarme con una empresa fantasma puede llevarme al asiego? Trataré de explicártelo a través de un ejemplo que justamente es el que iba yo a poner, ¿no? Esta mañana desayunaba con el CFO, el director de finanzas de una compañía que probablemente tiene más de 600 establecimientos en toda la República Mexicana, ¿no? Pues hay compras de esa empresa que se hacen centralizadas, que él como director financiero pues puede supervisar a través de un corporativo, etcétera, etcétera. Pero hay otras compras que se dan de manera local, que se dan en el poblado X del municipio tal, de la delegación X o del estado fulano de tal, ¿ok? Que pues son ya facultad por su nivel, son ya facultad de el gerente de la zona o el encargado de la tienda, etcétera, etcétera. Siragüen, ¿no? Sí. Allá en Jalisco decide que va a comprar ir a la para la tienda, ir a la ferretería, y ahí le entregan una factura falsa. Una factura falsa. Y entra esa factura a la contabilidad del corporativo y contamina las operaciones de este gran corporativo. Y ese ejecutivo de finanzas puede acabar arraigado 90 días arraigado, sí. Porque es previsión preventiva por crimen organizado. Ok. Entonces esa es la magnitud del problema. Pero a ver, ustedes habían propuesto algo que parecía interesante: déjenla como está, pero sí adviertan que tendrá que haber sido celebrada esta operación con dolo. Y dolo quiere decir con intención de defraudar. Si tú todavía me demuestras que hubo intención de defraudar, adelante. Cáele con todo. Pero no aceptaron que quedara la palabra dolo, lo cual queda que en cualquier circunstancia te pueden meter al arraigo. Esa es justamente la preocupación del empresariado. Son tantas operaciones, en tantas dimensiones en la geografía de México, ¿okay?, que es muy difícil llevar un nivel de supervisión que te lleve a evitar esas operaciones. Entonces, todos hemos caído o caeremos de alguna u otra forma en una operación de esa naturaleza, porque sí. Y deja tú si la ferretería te dio una factura falsa. Si la ferretería compró o alguien le dio una factura falsa y está tipificada dentro de la lista de empresas del SAT, entonces podría también vincularse contigo. Me voy a tener aquí, Fernando, con un favor, y es: metamos al abogado a la discusión.
¿no? Creo que ya oí tu opinión, yo traigo la mía y ahora vale la pena meter a Alejandro Madrazo Layú, que es justamente doctor en Derecho, entiende bien el régimen de delincuencia organizada y creo que para enriquecer nuestra conversación vale la pena escucharlo. Lo oímos. Si quieres intervenir, por favor, siéntete con la libertad. Luego despedimos a Alejandro y cerramos la conversación que tenemos contigo. Déjame traes tiempo, ¿verdad? Sí, traigo ¿Sí? tiempo. Vamos pues. Entonces déjeme darle la bienvenida a Alejandro Madrazo. Qué gusto tenerte esta tarde con nosotros. El gusto es mío. Estamos escuchando justo la opinión de los expertos en finanzas, de los contadores de este país, los ejecutivos de finanzas organizados alrededor del IMEF, pero decíamos, nos falta la voz del abogado, Alejandro, y justamente eso es lo que quisiera escuchar y también permitirle a Fernando enriquecer su opinión con lo que tengas que decirnos. ¿Qué análisis haces de esta serie de iniciativas? Porque es la miscelánea fiscal, la Ley de Seguridad Nacional y también la Ley de Delincuencia Organizada. Son 3 piezas legislativas. Así es, y parte de lo que quiero resaltar es justamente que estamos involucrando aquí a piezas legislativas que no son estrictamente materia de la cuestión fiscal, que es justamente delincuencia organizada y seguridad nacional. Entonces, a ver, yo creo que hay dos críticas que se pueden hacer a estas reformas, pero antes sí hay que subrayar que la evasión fiscal en el país es un problema importante, es un problema que se da en distintas dimensiones, por supuesto la facturación falsa es una de ellas, pero yo diría que hay problemas también mucho más importantes en el cobro de impuestos, en, por ejemplo, el amparo y cómo funciona el amparo. O sea, hoy en día lo que tenemos es una costumbre, una cultura, diría yo, de la creación de impuestos inconstitucionales, que el Estado sabe que son inconstitucionales, que los promulga sabiendo que los ciudadanos en su enorme mayoría no van a poder acudir a un juicio de amparo, pero que quienes sí tienen los recursos, sí tienen capacidad de acudir a un juicio de amparo y muchas veces a través del amparo consiguen no pagar impuestos. Eso quiere decir que las grandes empresas y gente muy rica no pagan impuestos porque tiene acceso al amparo, pero que las clases medias sí pagan impuestos, aun cuando son inconstitucionales, por no tener acceso al amparo. Entonces, hay un problema mucho más profundo que simplemente la facturación falsa en nuestro sistema de recaudación, involucra piezas de nuestro sistema de justicia. Ahora, ¿qué problemas tiene esta iniciativa? Hay una crítica que se ha insistido mucho, que se ha escuchado mucho, que es que el tipo penal es demasiado amplio y va a afectar a gente que no está participando en prácticas fraudulentas o que no está buscando hacer fraude al Estado. Esa es una cuestión de la tipificación del nuevo delito. Y ahí, vamos, puede haber argumentos a favor o en contra del tipo penal, y eso creo que es importante que se esté discutiendo. Pero lo que yo quisiera subrayar es otra dimensión, más allá del tipo penal y qué tan abierto o no es el tipo penal. Esta reforma busca traer a colación con la defraudación fiscal el régimen de excepción al sistema de justicia penal que hemos creado a lo largo de los últimos 10 años, desde 2008, en materia de delincuencia organizada. O sea, en 2008 nosotros dividimos el sistema de justicia penal, haciendo más moderno y mejor el sistema de justicia penal ordinario para, en principio, la mayor parte de los delitos, pero creando una excepción para la delincuencia organizada, en la cual se reducen los derechos, se le da mucho mayor discrecionalidad al Estado y se le dan unas facultades que pueden ser francamente arbitrarias al Estado. Este régimen de excepción de delincuencia organizada se ha ido ampliando con los años. Al principio era solo para la definición legal de delincuencia organizada, es muy laxa, es 3 o más personas que se reúnan para realizar en forma reiterada alguno de los delitos que la ley contempla de delincuencia organizada, y eso lo que hace es que deja que prácticamente a contentillo el legislador pueda ampliar esa lista de delitos de delincuencia organizada. Pues bien, en esta reforma se está ampliando esa lista de delitos de delincuencia organizada, que es susceptible de ser cometidos en delincuencia organizada, y entonces está trayendo a colación todo este régimen de excepción que está diseñado en realidad para suplir las deficiencias del Estado. O sea, el Estado creó este régimen de excepción con derechos reducidos para los ciudadanos porque sabe que es incompetente en la persecución de delitos, sabe que no tiene capacidades institucionales para hacer investigaciones reales y para acreditarlas ante los jueces. Entonces lo que hizo fue bajar el estándar de lo que tiene que probar, de lo que tiene que investigar, para no tener que hacer su chamba, para hacer menos que su chamba. Pues bien, lo que estamos viendo ahora es la ampliación de ese régimen de excepción. O sea, es una vez más el Estado, que se sabe incompetente, supliendo su incompetencia con una reforma a la ley que lo único que hace es permitirle cometer más arbitrariedades en vez de obligarle a mejorar el desarrollo de sus funciones. Pero todavía es peor, porque además del régimen de delincuencia organizada,
esta reforma también incorpora al sistema de seguridad nacional el problema de la defraudación fiscal. Y acuérdate que la llave de más bien, que la puerta de la seguridad nacional es la puerta a través de la cual se están militarizando funciones en este país. O sea, el ejército argumenta que si es de seguridad nacional, entonces ya puede ser de su competencia. Y ojo, porque lo que hemos hecho recientemente es militarizar funciones del Estado que el Estado no quiere asumir o no sabe asumir, como puede ser, por ejemplo, la distribución del combustible, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo en esta reforma? Veo que identifican un problema real, que sí existe, que es, hay un problema serio de defraudación fiscal y de facturas falsas en el país, pero veo que en vez de buscar una solución definitiva y sana al problema, que tiene que ver sobre todo con la generación de capacidades de investigación del Estado, lo que se está haciendo es supliendo la incompetencia del Estado con reformas legales que le dan mayor margen de maniobra al Estado y le reducen derechos a los ciudadanos. Y además, en este caso, no solo es delincuencia organizada, sino también es la militarización a través de seguridad nacional. O sea, mayor opacidad y mayor discrecionalidad para el Estado, menos derechos para los ciudadanos, menos acceso a la información para los ciudadanos. Alejandro, perdón que te interrumpa, ¿por qué metes la militarización como argumento? O sea, estábamos hablando del asiedo hace un momento, pero tú ya estás metiendo a los militares en este embrollo. Porque la Ley de Seguridad Nacional es una ley muy curiosa, que en su origen tuvo como una función central la de regular al CISEN, pero que a lo largo de los años, y lo hemos visto justamente en los debates de militarización sobre la seguridad pública, lo que ha argumentado el Ejército es que si está en la lista de lo que es susceptible de seguridad nacional, entonces es competencia del Ejército. Es un argumento que hemos escuchado una y otra vez. Lo argumentó por ejemplo, el senador Gil cuando estaba argumentando a favor de la Ley de Seguridad Interior, etcétera. Es un argumento muy común decir, si está en la Ley de Seguridad Nacional, entonces ya podemos nosotros meternos. Bueno, pues lo que estamos haciendo es introduciendo este problema de la defraudación fiscal, de las facturas falsas, como un elemento de seguridad nacional. ¿Por qué está dentro de la seguridad nacional? ¿Por qué se reforma la Ley de Seguridad Nacional para incluir esto? Bueno, yo no me lo explico, más que como parte de este reflejo que ha tenido el Estado de ampliar estos regímenes de mayor discrecionalidad que tiene a través de delincuencia organizada y a través de seguridad nacional. Son dos conceptos que han venido creciendo en los últimos 12 años, que son ya tan amplios que abarcan cualquier cosa, que justificamos cualquier cosa como seguridad nacional o como de delincuencia organizada, pero el meter a un fenómeno dentro de estos dos ámbitos lo que hace es hacerle aplicable una serie, por ejemplo, de reservas al acceso a la información, en el caso de seguridad nacional, que no son la regla, son la excepción, o que deberían de ser la excepción. O sea, el Estado tiene menores obligaciones en materia de acceso a la información cuando la materia se trata de seguridad nacional, bajo el argumento de que aquí estamos involucrando a los militares, estamos involucrando a la seguridad nacional, no se puede entregar toda la información. Pues bien, esa presunción de opacidad, por así decirlo, o esa laxitud, esa preferencia por la opacidad que ya viene implícita en el régimen de seguridad nacional, va a ser ahora ampliada al tema de la defraudación fiscal. Entonces dices tú, hay un tema de información, es mucho más opaz el régimen de delincuencia organizada que cualquier otro, se diseñó para eso, para que no tuviera que darse la información, y está también el tema de la previsión preventiva. Quiero preguntarte, es decir, ¿podría ser arraigado, como se arraiga a un narcotraficante, a un empresario que utilice facturas falsas o que... Así es. Sí. Exactamente ese es el tipo de cosas que el régimen de excepción de delincuencia organizada hace aplicable. Te pueden, por ejemplo, arraigar sin que haya siquiera una acusación formal, te pueden aplicar extinción de dominio, te pueden encarcelar en prisiones especiales o establecer medidas especiales para el encarcelamiento. Hay una presunción de validez de lo que esté en la carpeta de investigación sin que el juez pueda realmente valorar las pruebas. Esto es, se le reduce el margen de valoración al juez cuando estamos en el régimen de excepción en materia penal. O sea, todas estas medidas, son muchas, muy puntuales, creo que los aburriría si me pongo a detallarlas todas, pero la lógica fundamental del régimen de delincuencia organizada es reducir los derechos del acusado y ampliar la discrecionalidad de la autoridad. Y aquí el problema de fondo que tenemos en la recaudación fiscal y en la investigación de los delitos es incapacidad institucional, es incompetencia de nuestros funcionarios e incompetencia de nuestras instituciones para procesar y prestar estos servicios.
La solución tendría que venir por ahí, una reforma a las instituciones, más que una reforma a el régimen aplicable legalmente. Pero es muy costoso reformar las instituciones, y es muy costoso y es muy tardado resolver los problemas de fondo. La opción predilecta del gobierno ha sido, desde hace años, en vez de ir por la solución real, que es mejorar sus capacidades, ir por una falsa seriedad, que es ampliar su discrecionalidad y reducir los derechos de los ciudadanos para que parezca que ahora sí es muy eficaz. Alejandro, es igual de torpe. Alejandro Madrazo Layo, muchísimas gracias, profesor, doctor en Derecho, por esta revisión. Nos ayuda a completar la conversación y me despido invitándote a continuar cerca de este micrófono, Alejandro, que nos ayuda mucho a añadir tu análisis a estos temas que son de interés para todas las partes. A la orden, Ricardo, yo encantado. Saludos a tu auditorio y saludos a ti. Regreso, Fernando. Tengo aquí varias intervenciones del público. Me dice Alex Villalpando, por ejemplo, traficar con facturas falsas debería equipararse al asesinato. Y luego dice Rosario Ugalde, es ilusorio pensar que los empresarios se quieran unir con el gobierno. Y así sigue, hay un consenso bastante amplio, ya dejen de evadir impuestos, no hay vuelta de hoja, a pagar impuestos. Es decir, en general yo te diría un enorme consenso alrededor de la medida, lo digo desde el punto de vista social, al punto donde hay alguien aquí que me acusa de que seguramente yo no solamente no pago impuestos, sino que soy fabricante de facturas falsas. Tengo que decir que sí pago impuestos, digo, no es que tengo un gran ingreso, pero sí pago impuestos. No tengo ese negocio de la factura falsa, pero digamos, el consenso es tal que incluso someter al análisis, a la crítica, a la revisión contigo, con Alejandro Madrazo, este tema está generando escozor. A ver, te ruego que reacciones, digamos, frente a este estado de ánimo. Yo creo que es un desacierto polarizar las posturas, Ricardo. No podemos decir ni que todos los políticos son corruptos, ni que todos los empresarios son corruptos. Evidentemente habrá empresarios corruptos, evidentemente habrá políticos corruptos, pero el tipificar o generalizar le ha hecho, y para polarizar le ha hecho mucho daño a este país, porque es muy difícil, es muy fácil primero dividir, pero luego es muy difícil gobernar con un pueblo dividido, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros tratamos de entender es que son los empresarios, más del 60% de la inversión de este país se da a través de los empresarios. Y son los generadores de los empleos de muchas de las personas que están hoy en la calle, que están hoy en las empresas, que están hoy generando y trabajando en las instituciones y en las industrias. Los empresarios han, de alguna forma, construido de la mano del gobierno este país. Y sí es claro que muchos de ellos han abusado. Y sí es claro, y yo coincido con el análisis de Alejandro, que el gobierno ha sido, no en el pasado, ha sido o no ha sido lo suficientemente proactivo para enmendar un error de sistema que trae la ley. De sistema. ¿Okay? Porque nuestra legislación se basa en que yo te presente una factura con un comprobante y una transferencia o un cheque nominativo. Y eso es lo que la hace válida ante el fisco. Y no construimos a través de otras cosas, construimos alrededor del papel, le dimos toda la validez al papel, y luego hicimos una firma electrónica avanzada, y luego hicimos facturas electrónicas, y nos movimos todo el sistema hacia eso, hacia la validez del documento. Y esa validez del documento es la que hoy está siendo utilizada para defraudar al fisco. Entonces, ¿cuáles eran los mecanismos alternos? O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que pararle a la evasión fiscal. Y en efecto, no sé si hay que equipararlo al asesinato, no exageremos, pero sí hay que pararla en seco. Si no era utilizando la ley de delincuencia organizada y la ley de seguridad nacional, ¿qué otra vía teníamos para hacer creíble la amenaza del Estado sobre aquella persona física o moral que quisiera seguir lastimando los ingresos del Estado? Yo creo que bien podría ser una combinación de ambas. Creo que la ley, en este caso la ley del impuesto al valor agregado, presenta muchas áreas de oportunidad en donde a través del cobro y el acreditamiento del IVA se puede prestar a
que el dinero del impuesto, como es un impuesto de recaudación indirecta, es decir, lo recauda el contribuyente por cuenta del fisco, ¿ok?, se presta a que el contribuyente haga malos manejos y entonces se quiera quedar con un pedazo de todo ese dinero que fluye por sus Como cuentas. yo le presto servicios al Estado cobrando parte de sus impuestos, luego me los clavo y me los boto a la bolsa. Había una manera de evitar esto. Había una manera de evitar esto, ¿no? Primero, el fiscalizar de manera más directa, como se ha hecho en los últimos años. Tenemos que remontarnos a la reforma del 2014, la reforma fiscal de Luis Videgaray, la llamada reforma integral, que fue altamente exitosa en materia recaudatoria. Bueno, pasamos del 11 al 13% en la recaudación del PIB, no está nada mal. Y también eliminamos una dependencia del presupuesto y del paquete económico hacia los precios, hacia el petróleo, hacia los ingresos petroleros. ¿Por qué? Porque se acabaron las épocas donde el precio del barril de petróleo llegó a estar en $102 o en $115 y llegamos a momentos en los que estaba a $22, $25. Evidentemente había que recaudar más y eso fue lo que hizo Luis Videgaray en su momento y fue muy exitoso. Lo que falló fue que recaudó más a los mismos. Y es un 10% de la población la que mantiene el 100% del gasto. Que no son precisamente los que están en el penthouse, hay que decirlo, ¿eh? Son más bien los contribuyentes cautivos. Luis, no sabes cuánto te agradezco esta conversación, hay que decirlo, ustedes representan pues un número muy importante de quienes están llevando las finanzas del sector privado. No se les puede acusar solamente de ser empresarios fifís, digamos, son algo más que eso, pues. Y sí es lamentable que estas conversaciones se interrumpan, pues, porque el país requiere, como decías, no solamente el gobierno de todas las partes, sino el entusiasmo de todas las partes para transformar este país. Y ese entusiasmo requiere de confianza y creo que el asiedo se meta en este negocio no puede producir confianza. Pero esa es mi visión particular del asiedo, lo he dicho aquí con claridad. Creo que había otras instituciones del Estado mexicano que podrían haber hecho un papel mucho mejor que el asiedo. Yo a ti te agradezco, Ricardo, que nos abra los micrófonos para expresar este sentir, para tratar de socializar estos temas y hacerle ver a las personas que nos escuchan que si bien hay una gran preocupación de ir y acabar con este problema, creemos que es mucho más eficiente si utilizamos un repelente o un antídoto contra el problema a que si cortamos el brazo o la pierna por el hecho de tener